Bueno, agradezco antes que nada la invitación del CUI a exponer este tema de forma muy general. Es un tema pues bastante innovador, donde pues trabajamos algunos profesores de la Facultad de Educación. Yo físicamente estoy en la Facultad de Educación y de la Facultad de Matemáticas. Ahí también es un trabajo multidisciplinario, colaborativo, donde cada vez estamos involucrando más tesistas de maestría, de licenciatura y esperamos pronto ya tener nuestro primer tesista de doctorado, ¿no? Entonces estamos creando cantera aquí en la universidad, en la UADY, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es minería de datos? Esto ya tiene algunas décadas, que es una ciencia creada por matemáticos, por estadísticos, donde la idea es descubrir conocimiento para encontrar información no trivial, ¿no? Estamos en una era del Big Data, de crecimiento exponencial de la información, estamos experimentando esto, y en un principio tuvo mucho éxito con el comercio electrónico, y bueno, de ahí pasó a la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, pues trata sobre todo lo que es el terrorismo y todo este tema que también desgraciadamente está de moda en todos los países desarrollados, ¿no? Y los no tan desarrollados también, ¿no? Y bueno, las ciencias de la salud se ha aplicado con muchísimo éxito estas ciencias, ¿no? Sí. Y la minería de datos, en un proceso de KDD, que es de extracción de conocimiento, de bases de datos, es lo que es un paso para llegar a ese conocimiento relevante, ¿no? Prácticamente este es un proceso que lo hemos hecho muchos de nosotros. Partimos de un conjunto de datos, afinamos nuestros datos objetivos. La parte más difícil es el preprocesado de los datos, porque este es un proceso, dependiendo ahora sí que de la cantidad de datos que estamos analizando, nos va a llevar una cantidad de tiempo. Y luego aplicamos el proceso de minería de datos. Hay personas que lo hacen, en el área de ciencias sociales muchos de lo hacen con SPS, que es una forma de extraer conocimiento. Otra forma son las ontologías, técnicas FUSI, ya se hablamos más de cómputo, de herramientas de cómputo. Hay N formas de extraer conocimiento. Una de ellas es minería de datos, ¿no? La minería de datos educativas, pues aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de mejorar el aprendizaje, ¿sí? Y esta se ha aplicado en los últimos años. Aproximadamente empezó en el 2005 un movimiento donde surge una asociación que está hasta el día de hoy, que es la de Educational Data Mining. Al día de hoy ya llevan unos cuantos años con un JCR, una revista de JCR, algunos congresos. Tuve la fortuna de trabajar mi tesis doctoral con mi codirector de tesis, es Cristóbal Romero, que es uno de los fundadores de este movimiento. Y que bueno, ahora se ha diversificado con el Learning Analytics, que es una área que también está en amplio crecimiento. Pero la parte de la minería de datos ahí está, ¿no? En los entornos educativos. Es una combinación de ciencias de la computación, educación y estadística, básicamente. Por eso es multidisciplinaria. Y esto se puede aplicar tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales, ¿no? Si hablamos de un entorno tradicional, pues todas las escuelas tienen un control escolar, que en menor o mayor medida ya se va almacenando información digital. Estamos hablando de lo que sucede muchas veces en el aula. Por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, tenemos un compañero en Australia que está haciendo minería de datos con estas tablet tabletop, con unas mesas de trabajo, y analizan todo lo que hacen los alumnos. Eso es una forma muy innovadora de hacer minería de datos, ¿no? Si hablamos de sistemas basados en la web, bueno, tenemos los LMS como Moodle, tenemos sistemas de los repositorios, que pues es un tema muy hablado aquí en este evento. Tenemos los MOOCs, es un área muy innovadora para crear minería de datos, ahora que estaba viendo la plática de la doctora.
y en los MOOCs se está haciendo mucha minería. Y en general, todos estos sistemas mediados aprendizaje a través de la web se está aplicando minería de datos con el objetivo de mejorar el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones, para hablar de cosas más concretas, si lo vemos desde el punto de vista del estudiante, este puede servir, por ejemplo, para recomendar actividades, tareas. Esto ya da pie a algo que está muy de moda ahora, que es la personalización del aprendizaje. ¿Sí? La personalización del aprendizaje ya da pie a los nuevos, lo que le llamamos ahora los ILMS, ¿no? Los Intelligent Learning Management System, que es la nueva generación de sistemas de gestión de aprendizaje que se están creando, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del profesor, hay una serie de cosas que se le puede ayudar. Por ejemplo, para cuantificar el aprendizaje, ayuda a mejorar los contenidos dentro de los cursos en los entornos virtuales como Moodle. Puede facilitar la recomendación basado en las notas que obtienen los alumnos. Hay una serie por ejemplo, ahora estamos empezando a hacer tutores inteligentes que auxilien desde el punto de vista del profesor en el diseño instruccional de un curso en línea. Esa es una tesis de maestría que estamos desarrollando. Todo esto es con la idea de poder facilitar al profesor esta carga que puede llevar en un momento dado. Imagínense, por ejemplo, en un MOOC, que hay cientos de alumnos. Si tú tienes ya automatizadas ciertas cosas, dependiendo del comportamiento del alumno, esto ahorra muchísimo tiempo al profesor, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones, mejora mucho la eficiencia de los sitios, de los servidores, por ejemplo. Da una serie de reportes en qué momento se están conectando tus usuarios, hábitos de consumo de datos, por ejemplo, mejora ofertas educativas. La va moviendo, por ejemplo, hay Javier Ochoa, que está en Ecuador, que es un investigador igual que trabaja mucho, en su momento trabajó mucho con objetos de aprendizaje, ahora está aplicando minería de datos en la malla curricular. Esto, por ejemplo, en instituciones privadas es mucho más fácil, porque va moviéndose en función de la demanda del entorno, ¿no? Entonces, la malla curricular la van ajustando dependiendo de lo que van pidiendo los empresarios, lo que van el mercado, y eso es una malla dinámica, ¿no? Y es un ejemplo muy, muy típico de cómo puede ayudar a una institución, ¿no? Técnicas para extraer conocimiento son tres, las típicas de minería de datos, que son agrupamiento, reglas de asociación y reglas de clasificación, ¿no? Son esas tres las reglas para extraer conocimiento. Si hablamos de agrupamiento, pues establece grupos con características similares. Se les llama grupos mutuamente excluyentes, es decir, lo que está en un grupo no está en el otro. Por ejemplo, para estudios de género, es muy común, normalmente aplicas un estudio de hábitos, por ejemplo, el consumo de redes sociales, que fue uno que hicimos en el campus de ciencias sociales, y nos quedó un estudio de género muy, muy bueno, porque además pues, la división, el elemento de hombre y mujer es mutuamente excluyente, ¿no? Y bueno, agrupa, caracteriza al alumno de acuerdo en este caso fue el consumo de redes sociales, ¿no? Otra técnica es las reglas de asociación, asocian conceptos que encuentran en los atributos, ítems, como toda base de datos, ¿no? Tenemos filas, normalmente son usuarios, en este caso son alumnos, y cada columna es un atributo que puede ser pues, desde hábitos de lectura, hábitos de consumo, calificaciones, puede ser la información socioeconómica asociada al estudiante. Hay toda una serie de datos que pueden, esos patrones de comportamiento se pueden ir visualizando en el caso de, por ejemplo, estudiantes que tienen tendencia al abandono escolar. ¿Qué caracteriza al alumno que tiene una tendencia al abandono escolar, ¿no? Pues basado en el análisis de 10 cortes, ya hemos sacado el perfil del alumno que va a desertar y normalmente deserta a X semestre de la carrera, ¿no? Eso ya se puede predecir y eso te puede ayudar a generar un sistema de tutorías pues mucho más eficiente e inteligente, ¿no? Siguiente. En reglas de clasificación,
tomamos un dato, por ejemplo, alumnos que usan el foro. ¿Y qué quiero saber? ¿Qué hacen los alumnos del foro? ¿Cuándo entran? ¿Cómo participan? Porque le voy a poner un puntaje a los que usan los foros. Entonces, como profesor puedo decir, mira, quiero saber qué están haciendo y quiero programar algo dentro del entorno que además esté integrado en el entorno de Moodle para que me pueda dar ayudas, como no sé, una especie, puede ser un semáforo, aquellos que participan mucho. Y eso puede ser gracias a la minería de datos, ¿no? Y ver así de un vistazo quiénes están participando y pues otorgar el puntaje necesario, ¿no? Sí. Y bueno, en forma ya como resumen, ese es un flujo de información de cómo los responsables académicos, investigadores, alumnos, cómo interactúan con toda la información que vamos generando en la misma interacción que tenemos todos los días, ¿no? Tanto en un sistema de clases de aula como en un sistema en línea, ¿no? Todos los días que vamos a la facultad generamos información. Inconscientemente muchas veces estamos generando información, ¿no? Software específico, yo recomiendo mucho esta herramienta que se llama Weka, es producto de una tesis doctoral y este es de Nueva Zelanda, estos investigadores. Weka es una cosa súper sencilla, muy orientada al profesor común, al profesor que no necesita de conocimientos técnicos para utilizarlo. Y se ha generado toda una serie de investigaciones gracias a este software, ¿no? Y hay toda una comunidad detrás que va soportando. Hay manuales en español, el software se va renovando cada determinado tiempo. Entonces, mi recomendación sería con este. Yo hago mis investigaciones con este software y hasta ahora pues nos ha ido muy bien. Sí, otro software que se llama Skill, y esto es una iniciativa española. Se unieron 5 universidades, entre ellas la Universidad de Córdoba. Y este es un poquito más, digamos, ya para nivel medio alto, ¿no? Ya incluye alguna configuración del algoritmo, ya tiene un cosito un poco más técnicas. Sin embargo, bueno, esto sí, como fue financiado por el Ministerio Español, pues continúa. Antes de la crisis lograron un financiamiento y entonces lo van a mantener un tiempo más por todo el financiamiento que hay detrás, ¿no? Y también hay muchas investigaciones con este software. Y otra cosa que está muy de moda, que puede ser un complemento a la minería de datos, es estas herramientas de visualización de información. Yo recomiendo mucho Gizmo, que está enfocado a sacar estadísticas de alumnos. Esto es un plugin que se lo enchufas al Moodle y te genera estadísticas por cada herramienta que usan los alumnos. O sea, pero solamente está enfocado al alumno. Y Gephi es el otro software que muy interesante para hacer gráficos de nodos, que también está muy de moda. Los gráficos de nodos se están viendo mucho en los JCRs y eso quiere decir que se están poniendo de moda. Y en un tiempo donde las redes sociales están de moda, mostrar una interacción de nuestras características a través de un nodo es casi ya algo necesario que además visualmente es muy sencillo de interpretar, ¿no? Y por mi parte ya sería todo. Te agradecemos, Alfredo. Seguramente hay alguna pregunta. Sí. Por favor. Este mismo. Gracias, buenas tardes. En la parte del preprocesado de los datos, de alguna forma creo que es de las partes más importantes, ¿no? Y más complicadas también. ¿Hay un software que conozcas o que haga o que permita hacer la discretización de los datos? Como tal, un software. Sí. Nosotros lo que hemos hecho, gracias a que en nuestro equipo hay un experto en Excel, con certificación, el Excel hace maravillas. Claro, es un nivel avanzado de Excel, pero eso ayuda mucho. También ayuda mucho que tengas muy claro el estudio que quieres hacer, ¿no? Cuando la población que tú estudiaste no tienes muy claro sus características o no sabes muy bien lo que estás queriendo, como que voy a hacer minería para ver qué quiero encontrar, ahí se complica mucho la parte de preprocesado.
Sin embargo, por ejemplo, en el caso que lo que hemos hecho nosotros, pues sacamos, por ejemplo, aquellas características que tienen variabilidad. Si tú tienes algún ítem o alguna característica que no hay ninguna variabilidad o que todos contestaron lo mismo, por ejemplo, ¿usas WhatsApp? Sí, todo el mundo usa WhatsApp. De los 500 alumnos que hicimos una encuesta, pues entonces WhatsApp la hago a un lado porque todas mis reglas caían en WhatsApp y le metían ruido al estudio. Lo que hicimos fue con un nodo, con uno de esos software que hacen nodos, todas apuntaban a WhatsApp. Entonces, pero ¿cuál se vinculaba con WhatsApp? Y resultó, pues, el binomio Facebook-WhatsApp es poderoso, ¿no? Fue como reforzar algo que ya se sabe, pero de alguna forma ves ahí, estás viendo visualmente cómo se logra esto, ¿no? Entonces, así vas haciendo un poco el preprocesado, ¿no? Variables que no tienen ningún dato, vamos para afuera. Entonces vas reduciendo. No hay como tal un software que lo haga automático, hasta donde yo sé. De alguna forma es como que ir preprocesando y probando y ver Sí. qué obtienes, ¿no? De hecho, en la gráfica del KDD es un proceso iterativo, porque a veces llegas a un resultado y no es la esperado. Y vuelves a empezar. Eso es así. Gracias. Muy bien, pues voy a aprovechar ahorita. Aquí tengo algo que tengo que darles y no se los he dado. Las fotos, por favor. Entonces, para Alfredo, gracias, de parte de Judy, y firmada por Carlos Casasú. Marisol y María Elena, 2 dobleteó. Y a los de allá, pues ahí se los doy luego. Tengo una pregunta para todos ustedes muy seria. Estamos como a la mitad, tenemos como 15 minutos disponibles. ¿Les apetecería ir a tomar un café y regresar en 15 minutos? ¿O seguimos? ¿Se puede traer el café? ¿Les parece bien? Bueno, entonces nos vemos que en 10 minutos, ¿no? Nada más. Tatan.